El tema del agua en Puebla capital y los municipios conurbados de San Pedro y San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Amozoc representan para los poblanos un dolor de cabeza y un permanente golpe a la economía de las familias y de las empresas. Con todo ello, el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, con la complacencia del Congreso del Estado y los miembros del Consejo Directivo del organismo operador de agua, del cual formaba parte el actual candidato a la gobernatura, Antonio Gali Fayad, privatizaron el servicio del agua. Sin embargo, lejos de resolver el problema, hizo de este un gran negocio del sexenio y de lo poco y con lo que soltó ese gobierno municipal, al cual además se había comprometido a seguir. Agua de Puebla, el robo del sexenio. A continuación, les daremos unos antecedentes y los datos duros de esta fraudulenta y nula concesión. Muchas gracias, diputada Citlali. Alejandro Armenta Mier, diputado federal y coordinador de campaña. Quiero denunciar una serie de actos, pero también quiero agradecerle al coordinador de los diputados priistas de Jalisco, a nuestros compañeras y compañeros diputados, como es el caso de la diputada Julieta y todos los que nos han estado acompañando y son testimonio vivo de lo que sucede en Puebla. Hace 8 días comentamos con claridad lo que en Puebla estamos viviendo, sufriendo los poblanos, una elección de Estado, que me gustaría solamente para ubicar el contexto de lo que sucede en una elección de Estado. Primero, se controla al órgano legislativo, al poder legislativo. Al controlar al poder legislativo, al cooptarlo, al tener controlado las decisiones del poder legislativo, lo que hacen es modificar las leyes, como sucedió en el caso de la concesión al haber privatizado el agua en Puebla. El fraude del siglo que menciona nuestra diputada Citlali tiene que ver con la venta sin pudor del recurso natural que es de todos los mexicanos y de los poblanos, con el endeudamiento producto de una ambición desmedida y con haber perjudicado a todas las familias poblanas porque se ha encarecido el servicio de agua en Puebla. Moreno Valle y Gali Fayad, gobernador y presidente municipal en turno, fueron los artífices de esta venta del servicio de agua potable al mejor postor para cubrir sus intereses políticos, económicos y mezquinos. Vean ustedes la información. Sin licitación, entregaron la concesión para dicho servicio y fue maquinada política y económicamente con beneficio a la empresa Concesiones Integrales SADCB, donde participaron como cómplices el diputado federal perredista y entonces secretario general de gobierno Luis Maldonado Venegas y Julio César Lorenzini, quien era el secretario de Desarrollo Rural. Entregaron 25 sistemas operadores de agua potable y alcantarillado a manos privadas, afectando a 475,000 usuarios. Hicieron un convenio en medio de la opacidad por 30 años, dando a cambio 1,726 millones de pesos que solventó económicamente la empresa, pero no sabemos los poblanos dónde está este dinero. Sí lo sabemos, está en la campaña del candidato del PAN, en el derroche que se está haciendo. Les dieron la libertad plena a esa concesión para implementar tarifas nuevas. Ahí la gráfica lo muestra. Los pagos mensuales por el servicio se han incrementado en más de 400% y solo la mitad de los poblanos reciben agua 24 horas al día, mientras el resto de la población tiene servicio 4 horas a la semana. ¿Cómo será el fraude? Aquí vienen los datos fundamentales. El 31 de diciembre del 2012, Rafael Moreno Valle, con la complicidad del Congreso, consiguió se aprobara en el marco de una elección de Estado una nueva ley de agua
del Estado, argumentando que el SUAPAP era insolvente y estaba en quiebra, cosa que los poblanos saben que no es cierto. El 5 de septiembre del 2013 se presentó la iniciativa al Congreso, aprobada por los diputados sin cambio solo 7 días después. O sea que tuvieron una maratónica sesión para revisar a detalle un expediente de esta naturaleza. El 29 de agosto del 2013 se abrió el proceso de licitación. Esto es muy importante. El 29 de agosto se abrió el proceso de licitación para que participaran las empresas privadas. El 18 de septiembre, casi un mes después de la votación, se publicó la convocatoria para la privatización del agua, y el 25 de septiembre se determinó la fecha límite para la compra de bases. Esto, para presentar las propuestas, debió haberse hecho antes del 9 de diciembre. El 23 de diciembre de ese año, a 3 días, aquí está el tema del fraude, a 3 días del fallo de la licitación, se constituyó de manera exprés y al vapor ante el Notario Público 25 del Estado de Aguascalientes, mediante escritura pública 51206, la sociedad mercantil denominada Concesiones Integrales SADCB. O sea, se crea exprofeso para construir este fraude, a la que no le dio tiempo, fíjense, a la que no le dio tiempo participar en la licitación. Pero el 26 de diciembre del 2013, a pesar de que el consorcio ganador fue el integrado por Grupo Agua de México S.A. y Tecnología, la empresa Grupo Agua de México, la que ganó, le cede sus derechos a la recién creada Concesiones Integrales SADCB, con la fecha que les estoy diciendo, con el notario público, el día 23 de diciembre, 3 días antes del fallo. Así se concreta el fraude del siglo para los poblanos. El 15 de mayo del 2014, el SUAPAP recibe el pago de esa concesión, que hoy se encuentra indudablemente en la campaña del candidato Antonio Gali Fayad. Esa es la información que traemos a los mexicanos, que traemos a la nación, para que vean cómo en Puebla vivimos un estado de excepción, vivimos un estado de represión, vivimos un estado en donde el negocio es lo que importa, en donde lo fundamental es acallar o eliminar a los adversarios, y en donde el próximo 5 de julio viviremos un fraude electoral al cual nos negamos los poblanos y al cual convocamos a la nación para que sea denunciada y sea aclarada para todos los mexicanos. Tenemos el derecho de expresar la voz de los poblanos, y por eso hoy acudimos al Senado de la República para dar cuenta de esta privatización que se ha hecho en Puebla del agua y que es el fraude del siglo. Pero más allá, el botín, y con esto concluyo, el botín electoral que hoy pretende el gobierno del PAN es, una vez que ha vendido, que ha privatizado el agua, hoy a las colonias populares, a donde no llega el agua, a la gente que no tiene el servicio, que por cierto, este año tenían que haber invertido 1.500 millones de pesos en rehabilitación de la red de agua potable y en rehabilitación de los sistemas de distribución, y no se ha invertido. Por eso no hay agua en las colonias de Puebla, por eso no hay agua en Amozoc, por eso no hay agua en la periferia urbana de Puebla. En ese caso, con pipas tapizadas de propaganda del candidato del PAN, les llevan agua, diciéndoles que esto es a cambio del voto por el PAN. Pero además han entregado cheques donde supuestamente están devolviendo las multas que le ejercieron a los poblanos por el servicio no otorgado. Esta es la manipulación que tenemos en Puebla, y que al tener cooptado en una elección de Estado
en Puebla los medios de comunicación, nosotros tenemos que acudir a la máxima tribuna del país, que es el Congreso de la Unión, para dar a conocer ello, porque en Puebla lo que se dice, lo que se menciona es callado, con balas de goma o de la forma que sea a través de los ministeriales. Es el comentario que tenemos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Diputados, les pregunta Karina Aguilar del periódico 24 Horas. Gracias, buenos días. Diputados, también ya nos dieron una explicación amplia de este fraude del siglo. También se ha acusado a la candidata Blanca Alcalá de estar involucrada en el predio, precisamente por el tema de agua, de un predio que costaba 850,000 pesos y que terminó vendiéndose en más de 26 millones de pesos también para la extracción de agua. ¿Saben ustedes acerca de esto? Si se forma parte de la guerra sucia, si es verdad, si se está investigando, ¿de qué se trata? Por favor, gracias. Indudablemente que nuestra candidata fue la única que presentó 3 de 3 en la primera semana en la que iniciamos campaña. Los poblanos saben que Blanca Alcalá ha puesto en la opinión pública y al escrutinio público sus bienes y sus intereses. Los ha hecho públicos porque no tiene nada que ocultar. Sin embargo, el candidato del PAN sí tiene mucho que ocultar, como la casa que tiene de 70 millones de pesos y que fue publicitada en una revista de arquitectura donde solamente los jeques y los grandes millonarios del mundo anuncian sus casas producto de sus ingresos. Ahí sí está publicitada esa vivienda del candidato Antonio Gal. Valeria. Sin embargo, no utiliza el nombre de Blanca Alcalá para hacer este trámite, sino el de Telmo Federico Muñoz. Entonces, ¿ustedes estarían porque se investigue para deslindar responsabilidades? Nosotros no tenemos ningún problema. Estamos denunciando una elección de Estado donde, lo digo con mucho respeto, hay algunos medios de comunicación en Puebla que tú conoces muy bien, donde manipulan la información y, por cierto, son medios de comunicación gratuitos que se reparten como larines en todas las calles y a toda la población. Se reparten millones de ejemplares en las plazas públicas. Tú sabes muy bien a qué me refiero. Les pregunta en esta ocasión Andrea Becerril de La Jornada. Quisiera que me precisaran, si tienen los datos, ¿a cuánto ascendería este fraude con el agua que hizo el gobierno de Moreno Valle? Y también preguntarle, me extrañó una frase suya que dijo que va a haber fraude electoral. O sea, ¿lo están dando ya como un hecho de que se va a presentar y podría perder el PRI? El PRI va a ganar la elección. En Puebla va a ganar Blanca Alcalá. Nosotros tenemos la obligación y el derecho de demostrar cómo se ha estado construyendo esta elección de Estado. Por eso hemos manifestado que la elección de Estado implica el control primero del poder legislativo para modificar las leyes, posteriormente el control del OPLE. Este día nuestro representante, el diputado Carlos Ramírez Marín, hizo entrega de una solicitud ante el órgano, ante el INE, para que la elección en Puebla sea traída por ellos, toda vez que el OPLE ha sido parcial en su actuar. Ha tenido que corregirle la plana en diversos momentos el INE al OPLE por excesos que ha tenido y por complacencia en la actuación del candidato de Acción Nacional en Puebla. Una vez que el poder público en Puebla coopta el Congreso, coopta el OPLE, coopta los medios de comunicación, una vez que utiliza los instrumentos judiciales, la Fiscalía, utiliza la Policía Ministerial para robar la propaganda de la candidata que es obtenida vía las prerrogativas del partido, y llegan con ministeriales, con granaderos, como si fueran guachicoleros, que en Puebla, acuérdense que es el número 1 en guachicoleros, es decir, los que extraen de los ductos de Pemex el petróleo y el gas y la gasolina, como si fueran delincuentes, fueron detenidos y paseados en la ciudad de Puebla el chofer que traía el camión con la propaganda de nuestra candidata. Eso pasa en Puebla, como pasa en Puebla, y lo vieron ustedes, la muerte de un niño que fue asesinado en las manos y en las balas de goma de una ley que el gobernador impulsó
manipulando la ley. Esta elección de Estado implica este fraude, porque una vez que tienes el Congreso, que tienes el OPLE, que tienes la Procuraduría, que tienes los ministeriales, una vez que tienes eso, lo que sigue son los fraudes y el capitalizar económicamente tu elección. Puebla tiene un endeudamiento de más de 70,000 millones de pesos por PPS. Nosotros como diputados aprobamos la ley de disciplina financiera y ahí va a salir ese fraude cuando se aplique la ley. Sin embargo, hoy en día te pongo tres ejemplos de cómo se financian las campañas en Puebla. Uno es el fraude a través del agua potable. El segundo, otro robo del siglo, es el Museo Barroco, que le cuesta a los poblanos 1 millón de pesos diarios y que costó, según informe del gobierno del estado, 7,000 millones de pesos. 7,000 millones de pesos equivale a 2 veces los recursos que reciben los 217 presidentes municipales en Puebla para el combate a la pobreza y marginación por ramo 33. Pues es un absurdo que un gobierno no vea un estado con pobreza, invierta 7,000 millones de pesos en un museo y no le dé recursos a los municipios para el combate a la pobreza y marginación. Pero vamos más allá, el tercer ejemplo. El primero, el agua. El segundo, el museo. Y el tercero, en Puebla, donde el 70% de los empleos que se generan son por las micro y pequeñas empresas, el gobierno del PAN le otorgó a Audi 10,000 millones de pesos en esta administración para hacer las plataformas de Audi. Son 3 ejemplos de cómo ha financiado el gobierno del PAN a través de una elección de Estado la campaña de Antonio Gali. Por ello ellos ya perdieron la elección, ya la perdieron jurídicamente porque han rebasado los topes de campaña. Tienen más de 20% arriba del tope de campaña y por ello jurídicamente ellos ya perdieron la elección. Nosotros, con Blanca Alcalá, vamos a ganar la elección en las urnas y nos vamos a defender con la fuerza del pueblo. Ese es el comentario. La última pregunta, si me permiten, el otro tema sería de Blanca Becerril, del Financiero TV. ¿Cómo no? Buenos días todavía. Yo quisiera preguntarle a los diputados del PRI, ¿qué opinión les merece estas acciones que cada vez son más duras de los maestros de la CENTE, que hoy incluso bloqueaban la carretera México-Toluca y que ya vienen hacia la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación? ¿Qué es lo que tendría que hacer el Estado para endurecerles la mano y que no sigan el paro? Este es un tema indudablemente nacional, pero yo quiero complementar el comentario de la elección de Estado con esto que acabas de señalar. En Puebla, ayer fue despedido y está incluso en un medio nacional, o una periodista de un medio nacional, la evidencia de cómo maestros que no simpatizan con el candidato del gobierno son violentados, son vejados, son amenazados y son ubicados. Les voy a poner un ejemplo. Fue ubicado este maestro de la Sierra Norte, que es lo que es Jicotepec, Huauchinango, Zacatlán, trasladado a la Mixteca poblana. Estamos hablando de 8 horas de diferencia. Esa es la forma en la que un gobierno actúa contra los maestros que no piensan como ellos. Digo, es lo que te podría decir, porque el otro tema seguramente será un tema de análisis que los señores diputados harán en su momento. Muchas gracias.